Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Y antes de leerla, quiero hacer una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, merecedor eres de que te alabemos, te glorifiquemos y te honremos. Padre Celestial, vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús. Señor, bendito seas. Te alabo, te glorifico. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos des el conocimiento de la palabra, el entendimiento, sabiduría, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos obedecer tu palabra. Todo esto lo pido en el nombre tuyo, Señor Jesús. Te estaré leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 19. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora te invito a que busques Judas, versículo 9. Y te estaré dando otra cita bíblica para que tú la busques en tu Biblia. O si no la buscas, lo puedes oír. Judas, San Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Daniel, capítulo 10, versículo 13 hasta el versículo 21. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí:
Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Te leeré el versículo 7 también. Era Moisés de edad de 120 años, cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Zacarías, capítulo 3, versículo 2. De leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 3 de Zacarías. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Job, capítulo 2, versículo 10. No, del versículo 1 hasta el versículo 10 te estaré leyendo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás:
¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero mira, te leeré también el versículo 1 para que entiendas lo del versículo 2. No, el capítulo 2. El que te acabo de leer es el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 10. Ahora te voy a leer capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y te leeré el versículo 10 hasta el 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos. Amén. Romanos, capítulo 8, versículo 37, versículo 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita la palabra del Señor, que a través de las Escrituras nos damos cuenta que el Señor nos sigue hablando para que nosotros estemos preparados, dice, para cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros lo podamos resistir con la armadura de Dios, para que podamos estar firmes, dice, en la fe, porque nuestra lucha no es carnal, no es con un ser humano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tienes que ignorar la palabra de Dios y te tienes que dar cuenta que la lucha es grande. Y para poder resistir al diablo es con la armadura de Dios, orando al Señor Jesús, obedeciendo a la palabra del Señor, pidiendo en oración el discernimiento de espíritu, la unción, el conocimiento de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios en tu boca, para que cuando vengan estos ataques del enemigo, tú no tengas miedo y puedas resistir. Y cuando llegan esos ataques a tu vida, tú tienes que decir: el Señor te reprenda. Sin miedo, porque Dios te ha dado un poder para que tú puedas reprender, porque el Señor es el que reprende a Satanás. Y Satanás obedece lo que el Señor Jesús dice. Él y sus demonios obedecen la palabra del Señor Jesús. A través de la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra del Señor nos advierte que tenemos que estar velando en todo tiempo. Y no tenemos que darle lugar al diablo. Es importante obedecer la palabra de Dios, hacer todo lo que Dios le agrada,
haciendo su voluntad, orando en todo tiempo, con súplica, dice, orando por los santos, leyendo la palabra de Dios, hacer ayunos, ir a la casa de Dios. Y no le des lugar al diablo y el Señor lo reprenda. No dejes que Él ponga malos pensamientos en ti y te haga hacer cosas malas donde a Dios no le agrada. No le des lugar a Él, porque al darle lugar es cuando hay odios, rencores, enemistades, celos, envidia, pleitos, iras. En donde cuando tu prójimo te ofende y tú no lo perdonas, eso no le agrada al Señor. Si alguien te ofende, tú tienes que perdonarlo. Porque el diablo es lo que hace y el Señor lo reprenda. Él cuando mira de que alguien nos ofende a nosotros, Él pone la tentación a ver si en verdad tú perdonas a esta persona o no. Te pondré un ejemplo. Ya hace muchos días, uno de acá de mis vecinos hizo algo muy feo. Y yo le decía al Señor, Señor, mira lo que Él está haciendo. Eso no es bueno. Hizo algo que me ofendió. Y yo le decía al Señor, ayúdame a mí a poder yo obedecer tu palabra. Yo cuando miré lo que Él estaba haciendo lo malo, me molesté. Porque fue algo feo que hizo. Y fíjate, el día de ahora, yo estaba apodando los palitos acá en mi casa. Y él me miró que yo estaba haciendo mi trabajo afuera. Y luego él me saluda y me dice, buenas tardes, ¿cómo está? Yo me acordé de lo que él me había hecho ya hace muchos días porque fue algo feo que hizo, algo vergonzoso, que no quiero decir porque es algo feo. Pero yo le decía al Señor, ayúdame a yo poder perdonar. Entonces, yo lo saludé. Entonces, yo ahí no le di lugar a Satanás y el Señor lo reprenda. Porque perdoné a quien me había ofendido. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios y hacer lo que Dios te manda. Si alguien te ofende, tú tienes que perdonar con hechos, no con palabras. Porque no tiene que haber nada malo en nuestros corazones. Tiene que haber una obediencia a la palabra del Señor. Porque cuando tú desobedeces al Señor y tienes todo lo que te he dicho, odios, rencores, resentimientos, enemistades, eso no le agrada a Dios. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el diablo nos odia y quiere vernos destruidos. Él tiene a millones sirviéndole en la tierra. Él gobierna las tinieblas. No le des lugar al diablo. Despierta. Es tiempo de luchar contra las acechanzas del diablo. Obedece la palabra de Dios para que puedas resistir la prueba en el día malo. Pero tienes que estar preparado, buscando el rostro del Señor, viviendo una vida agradable delante del Señor. Porque cuando estos ataques vienen a tu vida, y si tú no estás preparado, tú no puedes resistir. Yo te contaré un testimonio. Tal vez mucha gente no va a creer, o tal vez tú dirás que yo exagero, pero eso no me interesa. Porque la honra y la gloria es para el Señor Jesús.
Y el Señor Jesús está con los que obedecen su palabra. Él mira nuestro corazón cuando nosotros obedecemos su palabra. Y la palabra de Dios se cumple cuando nosotros dejamos que el Señor pelee las batallas. Y Dios es fiel. Y Dios cuida de sus hijos. Hace varios días, cuando yo estaba grabando el video de Sodoma y Gomorra, yo tuve un ataque del enemigo y el Señor lo reprenda. Antes de leer la palabra del Señor, yo había sentido una sombra que caminaba a mi espalda. Pero no puse importancia porque pensé que era mi imaginación. Después de eso, me tocaron mi cara con mi pelo. Después de eso, bueno, yo lo ignoré. Después, tocaron una parte de mi cuerpo. Aquí al lado de mi cadera. Yo no puse importancia. Después me vine a leer la palabra del Señor para poder grabar el video. Cuando yo estaba leyendo ya en Génesis, donde habla de Sodoma y Gomorra, sentí de que el teléfono, yo tenía mi teléfono en la mano derecha y el teléfono se me cayó y sentí que esa mano se me paralizó. Después miré que las letras se movían y miraba doble. Después de eso, mi ojo se movía mucho y después de eso, mi boca empezó a moverse, pero feo. Sentía que mi cara me la movían de arriba para abajo. Y después no podía hablar. Me quedé paralizada. Yo pensé que me iba a dar un parálisis porque se me paralizó toda mi cara. No pude hablar y la mitad de mi cuerpo se quedó paralizado. Yo no podía moverme y yo quería hablar y no podía. Entonces yo le decía al Señor, Señor, esto no es una enfermedad, porque yo no me siento enferma. Mi mente sí estaba consciente, porque eso es lo que Satanás no tiene poder para poder dominar tu mente. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame. Entonces empecé a decir, me cubro con la sangre preciosa del Señor, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces cuando yo dije esas palabras, aquello que me tenía a mí oprimida, que no me dejaba hablar ni moverme, sentí una fuerza grande que me paralizó. Pero cuando hice esa oración en mi mente, porque no podía hablar, esa fuerza me soltó. Y empecé a orarle al Señor con mis palabras. Levanté mis manos, le di honra y gloria al Señor Jesús y pasó. Pero lo que te quiero decir yo, que mientras estaba pasando ese proceso, me dio miedo, porque humanamente da miedo. Pero bendito sea el Señor, que Él tiene el cuidado de nuestras vidas.
Si yo te he contado este testimonio, es para que tú te des cuenta. El diablo no está jugando y el Señor lo reprenda. Él manda a sus demonios a que peleen con nosotros. Nosotros humanamente no lo podemos resistir, pero el Señor Jesús sí. Por eso es importante que tú estés leyendo la palabra del Señor, que tú estés obedeciendo la palabra del Señor, viviendo una vida agradable delante del Señor, que en tu corazón no hayan malas cosas, malos pensamientos, odio, rencor, resentimiento, nada de eso. No le des lugar al diablo, resístelo. Te he leído la palabra del Señor para que tú te des cuenta lo que dice a través de ella. Que es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Busquemos cada día del Señor. Todo lo que está pasando, aconteciendo alrededor del mundo, son acontecimientos grandes. La venida del Señor Jesús está pronto en venir. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia donde ame al Señor, donde obedezca la palabra del Señor. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo quiere que obedezcamos la palabra del Señor, que así como el Espíritu Santo honra al Señor Jesús acá en la tierra, que así nosotros honremos al Señor Jesús, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra para que el Señor Jesús sea exaltado y sea glorificado. Es importante que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor. Y quiero que leas en Filipenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendita la palabra del Señor, que nos siga hablando nuestras vidas. Bendiciones a tu vida. Gloria y honra al Señor Jesús.